Entre los durómetros tenemos los durómetros de tipo digital, como lo podemos ver en esta presentación, tipo digital, y los durómetros de tipo análogo. Entre las clases de durómetros tenemos los tipos de dureza que habitualmente se presentan en los productos a nivel industrial. Aquí, por ejemplo, tenemos el durómetro CHOR-A para medir productos en caucho macizo, el durómetro CHOR-D para medir material de plástico y el material que es tipo esponja, que es deformable, que es poroso. Tenemos el instrumento CHOR-WO. Como se puede evidenciar, la forma que los difiere a cada uno de estos instrumentos es la forma de su punta identora. En el CHOR-A evidenciamos que tiene una geometría cónica, que ya debe tener una extensión y una geometría de grados de inclinación específica de acuerdo a la norma. Luego tenemos el medidor en CHOR-D, se evidencia que la punta es una punta aguda, también con una geometría definida. Y por último tenemos el WO, en donde notamos que la geometría es mucho más gruesa que los anteriores y presenta una superficie en el extremo de manera de radio que lo difiere y lo hace particular para poder medir este tipo de material. Aquí podemos observar que estos tres instrumentos son el mismo tipo de medición en dureza, que es CHOR-A, de los cuales se evidencia de que el pie de presión, que es la superficie que va a estar en contacto con el elemento a medir, es mucho mayor este diámetro con respecto al que presenta el instrumento del centro. En este se evidencia que presenta una geometría rectangular, como también podemos ver que este, a pesar de que presenta una geometría rectangular, es mucho más extensa que este inicial. Importante aclarar de que los durómetros con esta configuración de pie de presión de tipo circular se les cataloga como XR, donde X hace la designación estándar del tipo de durómetro y R hace la referencia a su geometría circular, la cual tiene que cumplir con una especificación de 18 milímetros más o menos 0.5. Para este caso, si hacemos una verificación específicamente de este pie de presión, evidenciamos de que tiene una medición de 18 milímetros, cumpliendo con esa designación de XR, pero también la norma ASTM de 2240 nos habla de que si no se cumple con esta designación de XR, en cuya geometría es mayor a los 18 milímetros, se debe especificar qué tipo de geometría tiene, si es circular o rectangular o cuadrada, como es en este caso, especificando las dimensiones de ese pie de presión. Aquí podemos observar, al hacer la medición, de que este pie de presión tiene una dimensión en diámetro de 31,46 milímetros, 45 milímetros. Luego, si procedemos a hacer la verificación sobre el pie de presión rectangular, tomamos el ancho, que es 41,97, y verificamos también el alto del instrumento, del pie de presión. Aquí evidenciamos que tiene 25 milímetros. Por consiguiente, el pie de presión de este instrumento es de 42 milímetros por 25 milímetros de alto. Algunos de los instrumentos en CHOR-A, CHOR-D y CHOR-W traen consigo unas placas patronadas de verificación. Para este caso tenemos que este bloque es de 73 CHOR-A con una tolerancia de más o menos 1, es decir que su rango de aceptación debe estar entre 72 a 74. Procedemos a hacer la verificación asegurándonos que la punta identora haga conexión con este orificio que presenta el bloque.
Aquí evidenciamos que la lectura es de 73,4 Chor A, que es coincidente con el valor nominal y la tolerancia que nos presenta el bloque. Este mismo ejercicio lo podemos hacer, en este caso, con el Chor D. Ubicamos el señalador en rojo y la punta identora la ubicamos sobre el orificio que presenta la placa de verificación. Luego de tener la conexión, procedemos a hacer entonces la presión vertical y verificamos la lectura que nos dio, que para este caso es de 31. Ese 31 menos el espesor de la aguja del señalador nos daría una lectura de 30, estando dentro de la tolerancia que nos presenta el bloque. Ahora procedemos a hacer la verificación del instrumento Chor W. Para ello, al igual que los anteriores, ubicamos la punta identora sobre el extremo del bloque para verificar, y como este tiene el peso muerto, lo que hacemos es descargarlo, que quede solito. Aquí podemos ver la indicación que para este caso está dentro de la tolerancia que el bloque nos presenta. Con ello verificamos de que el instrumento está en condición para medir. La toma de la medida sobre el material en caucho, tenemos que asegurar en primera instancia en lo posible que la muestra a medir sea plana, que esté totalmente limpia, libre de asperezas para que no haya alteración de la medida, y vamos a presentarlo en dos modalidades. Una que es la medición de manera manual haciendo la manipulación del instrumento, y otra que es teniendo en cuenta el uso de una base de peso muerto en que el instrumento se encuentra montado sobre el dispositivo. Vamos a tomar la medición en cuanto a la parte manual, la cual vamos a asegurar en este tipo de digital que nos presenta las siguientes bondades. Primero, de asegurar que la indicación esté en 0 y que nos retenga la máxima medida obtenida al momento de hacer contacto. La forma de hacer contacto es evidenciar de que el pie de presión haga presión con la superficie de la muestra a medir. Para ello, hacemos proximidad de la punta identora hacia la superficie y hacemos una presión vertical de manera firme por espacio de 1 segundo aproximadamente. Ahí notamos que la lectura es de 53,7 Chor A. Es la primera lectura. Debemos tener en cuenta de que para estas mediciones se deben tomar por lo menos mínimo 3 lecturas y según el procedimiento de toma de lecturas en caucho hasta 5. Entonces, para la segunda lectura procedemos a quitar la retención de lectura, aterrizamos la lectura en 0 y nuevamente colocamos en la función de máxima lectura. Desplazamos la punta identora con respecto a la medida inicial 6 milímetros aproximadamente de distancia y tomamos nuevamente en posición vertical. Ahí tomamos una lectura de 54,4, volvemos a aterrizar el 0 y hacemos una tercera medición. Desplazamos 6 milímetros aproximadamente del punto donde tomamos la lectura y procedemos a hacer la misma función. Evidenciamos nuevamente que la lectura es de 54,5. Entre esas lecturas que acabamos de tomar, obtenemos el valor promedio de las 3 lecturas, que en este punto es un valor aproximado de 54,3 Chor A, y luego procedemos a hacer esa misma medición pero con nuestra base de peso muerto. Tenemos la base, la cual tiene un peso muerto sobre el instrumento que ejerce una fuerza de 1 kilogramo. Al ejercer esa fuerza de 1 kilogramo sobre el elemento a medir, vamos a asegurar una mayor repetibilidad o reproducibilidad de las mediciones con respecto a la modalidad de modo manual que acabamos de ver anteriormente. Para hacer el montaje del durómetro en la base de peso muerto, ha de considerarse el tipo de conexión que sea compatible con el acople que tenemos.
Aquí tenemos dos elementos donde vemos el tamaño del instrumento que difiere uno con respecto al otro. Por ello, para hacer el montaje tenemos que hacer un ajuste sobre esta pieza, de subirla o bajarla de acuerdo al tamaño de la pieza. Aquí evidenciamos que el acople es un acople rápido, en el cual ya queda fijado el instrumento. Para el caso del instrumento de mayor tamaño, que es este, también trae su acople acondicionado, podemos evidenciarlo. En lo posible, lo que tenemos que hacer cada vez que hacemos la adecuación del montaje por primera vez es que el instrumento no se encuentre en posición de contacto con la base, para evitar eventuales golpes sobre la punta identora. Entonces, para ello hacemos el ajuste en el aire, es decir, que no tenga contacto con el plato, en el cual ajustamos la pieza de tope, que es hasta donde va a llegar el instrumento. Aquí hacemos el proceso de bajarlo. Como podemos ver, ya llegó al tope, y verificamos que la punta identora con respecto al montaje de la pieza a medir y el plato quede a una distancia aproximadamente de 1 centímetro, donde verificamos que al momento de hacer el avance de la pieza puede levantar el instrumento con todo y peso muerto. Entonces, con ello, siempre que vamos a hacer el ajuste de montaje o desmontaje de cualquiera de estos dos elementos, análogo o digital, siempre hacerlo fuera del plato, es la principal recomendación. Lo otro es que luego de ubicarse el instrumento a la altura indicada, ajustamos acá en la parte de la perilla, y la pieza a medir siempre se debe ubicar en el centro del platillo, para que el pie de presión del instrumento siempre quede abarcando el centro de la pieza en lo posible. Hay que evitar, especialmente, ya que tenemos el instrumento apagado, evitar hacer este tipo de mediciones, es decir, someterlas a choque, como es en este caso, porque ese choque hace que la punta identora tenga una mayor presión de penetración, por lo tanto la lectura sería errada. Por eso, de acuerdo a las condiciones de medición, siempre se debe hacer de una forma cuidadosa, es decir, al momento de ascenso debe ser lenta, hacer la aproximación. La forma que tenemos que tener en cuenta para la operación de esta base es que al momento de hacer la medición vamos a tener que bajar esta palanca hasta la parte inferior de la base. A la vez también estamos observando de que la punta identora, que es la que tenemos acá, está haciendo una aproximación a la superficie que vamos a medir. Entonces procedemos a hacerlo. Como se logró evidenciar, nos dio una lectura de 52 Short A. Ahora lo que hacemos, como hicimos en el ejercicio manual, es desplazar del punto inicialmente medido aproximadamente 6 milímetros, donde vamos a hacer una segunda medición. Entonces, hacemos el acercamiento de la muestra y procedemos a ejercer la fuerza de aplicación. Notamos que la siguiente medida fue de 52,5 Short A. Procedemos a hacer una tercera medida, haciendo el desplazamiento 6 milímetros aproximadamente, y hacemos nuevamente una tercera medición. Evidenciamos que la fuerza mayor a donde llegó fue de 53 Short A. Por procedimiento, se dice que mínimo se deben hacer 3 mediciones en adelante. Por procedimiento tenemos que se puede hacer 5 mediciones. En el caso de la medición del caucho, ahí tenemos nuevamente 52,5. Y la quinta medición, acercamos, aplicamos fuerza, soltamos y nos dio 52 Short A. Entre estos 5 valores que nos dio, sacamos el valor promedio, que es de aproximadamente 52,7 Short A, que es el valor que se reporta en el registro de dureza del elemento. Hay que tener en cuenta, como hablamos inicialmente, qué tipo de base de presión tiene el instrumento,
Generalmente también se debe hacer bajo condiciones controladas de temperatura, que lo recomendable es de 23 más o menos 2 grados Celsius, en las cuales debe estar sometida la muestra y el instrumento en cuanto a su entorno. Hacer la misma medición en base de peso muerto, pero utilizando el instrumento análogo, el cual manejamos aquí el señalador para hacer una indicación de cuál es su uso adecuado. Tenemos nuevamente la muestra. Algo que se olvidó explicar en el paso anterior es que esta muestra, para hacer la medición, debe tener mínimo 6 milímetros de espesor. Aquí podemos evidenciar de que esta muestra cumple con los 6 milímetros según la norma, y sobre él pues se procede a hacer la medición. Entonces, asegurando de que el señalador esté sobre la aguja indicando 0, procedemos a hacer el ascenso de la muestra de la misma manera que se explicaba en el tipo digital, en el cual se hace un acercamiento de la muestra al extremo de la punta identora, y una vez está en ese punto se baja por completo la palanca hasta evidenciar de que la aguja sube. En ese proceso se evidencia de que el señalador en este punto quedó haciendo una indicación de 51 Chor A. Se debe descontar el espesor del señalador, que para este caso es una unidad. La medida real que hay ahí es de 50 Chor A. Luego procedemos a hacer la medición en un segundo punto que tenga una diferencia de distancia de 6 milímetros con respecto al anterior. Hacemos el acercamiento de la pieza al extremo de la punta identora, y una vez está ahí hacemos el ascenso del material a espacio de un segundo aproximadamente. Soltamos lentamente y evidenciamos nuevamente la indicación que tenemos en el instrumento. De esta misma forma hacemos las siguientes medidas hasta lograr un valor de repeticiones de 5 puntos, de los cuales sacamos el valor promedio, y ese valor promedio es el que reportamos. Nuevamente hacemos hincapié en que en el reporte se debe tener en cuenta la dimensión de la base durómetros para material de caucho tipo esponja o celuloso. Aquí tenemos una muestra del tipo de material tipo esponja, que como se puede ver es fácilmente deformable, el cual según la normatividad se debe seguir el protocolo de asegurar de que la muestra tenga un espesor mínimo de 6 milímetros. Aquí, si hacemos la verificación con nuestro instrumento dimensional, evidenciamos que tiene una dimensión de 9 milímetros, haciendo conformidad al espesor mínimo que debe tener la muestra. Pero no siempre vamos a tener la muestra de este tipo. Hay ocasiones donde el material tiene estas características, que para este caso este tiene un espesor de 2,46 milímetros. Por consiguiente, tenemos que acumular varias placas cuando tenemos este tipo de situaciones para hacer la sumatoria del espesor, en el cual tengamos el espesor máximo, el espesor mínimo, perdón, de los 6 milímetros de los que nos habla la norma. Aquí evidenciamos de que al colocar las placas unidas tenemos un espesor de 6,8 milímetros. Por tanto, vamos a hacer la medición en los dos tipos de material que habitualmente podemos llegar a tener. Para este tipo vamos a utilizar este durómetro, que es un tipo WO para superficies blandas, como lo podemos ver. Este maneja un peso muerto, que es este dispositivo sobre el cual se encuentra montado el instrumento. Este dispositivo hace un peso de 400 gramos, que por norma es lo que dictamina la prueba. Por consiguiente, la forma de hacer la medición es que ubicamos de manera vertical
el pie de presión sobre la base a medir, y lo que vamos a asegurar es que en este caso no le vamos a hacer presión de manual, sino únicamente vamos a sostener la base. Únicamente estoy sosteniendo la base, más no le estoy haciendo fuerza. Entonces evidenciamos que el valor medido es de 68 Short W. Hacemos el retiro del instrumento y con respecto al valor inicial hacemos un desplazamiento de 6 milímetros aproximadamente y procedemos a hacer una segunda medida. Ahí notamos que nos está dando una lectura de aproximadamente 67 Short W. Nuevamente levantamos, aseguramos que está en el punto inicial de partida, que es 0, y volvemos a hacer el desplazamiento de los 6 milímetros y descargamos el instrumento de manera muy sutil. Evidenciamos nuevamente una tercera lectura en la cual denotamos que hay un valor de 66 Short W. Entre esos tres valores que nos acaban de registrar, hacemos el valor promedio y es el valor que vamos a registrar finalmente de esta medición. Ha de tenerse en cuenta que cuando se pose la base, siempre la superficie de la geometría debe quedar dentro de la superficie de la pieza, que no deben haber bordes que sobresalgan de la pieza, como por decir, medir de esta forma, donde se evidencia de que la geometría del borde que vemos aquí del pie de presión queda fuera de la pieza, siempre tiene que quedar dentro, en todos los tipos de muestras a medir, bien sea de material de este tipo que es esponjoso o de tipo rígido. Siguiendo con la medición del material tipo esponja, donde unimos las placas para formar el espesor de los 6 milímetros, notamos que este elemento no es totalmente plano, tiene una protuberancia que es la máxima protuberancia en la que vamos a hacer contacto con la punta identora. Para este caso entonces vamos a ubicar la punta identora en la parte más alta y hacemos la descarga. Ahí evidenciamos que la lectura es de 74 Short W. Despegamos, movemos 6 milímetros de distancia aproximadamente y bajamos nuevamente. Obtenemos una lectura de 75 Short W. Descargamos, volvemos a bajar nuevamente en otro punto. Evidenciamos que hay una lectura de 76 Short W. Y así proseguimos hasta completar una serie de lecturas de 5 para sacar el valor promedio final. En la manipulación de los instrumentos, cada vez que se termine el uso, cuando se pose sobre la superficie debe colocarse de una manera muy sutil para evitar de que al momento de posarlo sobre alguna superficie haya golpes sobre el instrumento, ya que estos elementos de tipo análogo son muy susceptibles a desajustarse por cualquier tipo de golpe. Luego de hacer el uso respectivo de alguno de los instrumentos que acabamos de ver, respectivamente estos se deben almacenar en su caja de almacenamiento. Dentro de esta caja evidenciamos que se tiene el bloque de verificación, en este caso el del Short A, donde el instrumento se debe ubicar dentro del estuche. En este otro caso tenemos el Short T, se resguarda el instrumento. En este también tenemos el bloque de verificación y en este otro tenemos el estuche de almacenamiento del Short W, donde también trae su bloque de verificación. Entonces siempre que se termine el uso del instrumento, en lo posible guardarlo sobre cada uno de los estuches de almacenamiento para tener la integridad del instrumento, de que no quede expuesto a posibles golpes.